yo he visto personas que han sido deportadas. En mi carrera he visto muchas personas que han sido deportadas y la pena más grande que tienen es para los hijos. Y han dicho que van a aumentar el porcentaje de los ICE agents por 100%. Hemos hablado de esos documentos que se pueden tener para poder temporalmente, ¿no?, apoyar a los niños y tener un plan, pero eso de guardianship es diferente. El día de mañana, si algo me pasa, mi esposa puede hacer decisiones. Si mi esposa no está acá, mi tía, que es doctora, puede hacer decisiones. Tenemos una línea de personas. Un plan. No tiene que ser el plan, puede ser un plan, por lo menos. Hola, soy la abogada Julia y les doy la bienvenida al podcast de Inmigración. He creado este espacio pensando en ustedes y a la comunidad inmigrante para que podamos tener conversaciones sinceras. Vamos a hablar de temas esenciales, compartir historias inspiradoras y también tener entrevistas con expertos. Las opiniones expresadas no constituyen asesoría legal y son únicamente de los ponentes. No reflejan necesariamente los puntos de vista o posturas de las entidades que representan, ni deben interpretarse como la posición oficial de ninguna organización gubernamental, política o profesional. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Migración. Soy la abogada Julia y aquí estamos para darte información clara y confiable que te ayude a proteger más que nunca tus derechos, porque aún sin papeles tienes derechos. Hoy vamos a hablar de un tema que toca el corazón de miles de familias inmigrantes: el miedo real a ser separados de tus hijos. Cómo prepararte legal y emocionalmente si eres padre o madre indocumentado aquí a los Estados Unidos y tiene hijos ciudadanos menores de edad. Vivimos tiempos difíciles donde muchas familias se despiertan cada día con la misma pregunta: ¿qué pasaría si me detienen? Pero aquí hay algo que necesitas saber. No estás solo. Y sí existen pasos concretos que puedes tomar hoy para proteger a tus hijos, tu hogar y tu futuro. Para hablar de ese tema tan importante, hoy nos acompaña José Ignacio León, abogado de Derecho de Familia, nacido y formado en el sur de la Florida. José se graduó en Relaciones Internacionales y Derechos en el FIU, Florida International University, y desde entonces ha dedicado su carrera a proteger a familias a través de planificación patrimonial, sucesiones y también, muy importante, tutelas legales. Además de dirigir su propio despacho, ha sido profesor y abogado supervisor en FIU, la universidad, acompañado personalmente a sus clientes en cada paso. Su enfoque cercano, estratégico y humano convierte en un aliado clave para familias que buscan proteger lo que más aman. Este episodio es una invitación a prepararte, informarte y actuar con estrategia ya para proteger lo más valioso que tienes, tu familia. Pues comenzamos entonces. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, eso es un episodio que es muy importante porque ese tema en realidad es un tema que toca a muchísimas personas. ¿Cuál es, en tu opinión, el primer paso, el primero que tiene que hacer una familia, un padre, una madre indocumentada que tiene hijos aquí en los Estados Unidos, que son ciudadanos que nacieron aquí, para protegerlos legalmente en ese momento con todo lo que está pasando? Bueno, lo más importante es tener un sistema de apoyo, ¿verdad? Un sistema familiar. Puede ser de personas que ya tengan ciudadanía, ¿verdad? Que tengan aquí algún tipo de estatus, y hablar con ellos, anticipando un problema, ¿verdad? Porque Dios no quiera, ¿verdad? No. Están deportados, ¿verdad? Si no hay una familia aquí, se nos hace mucho más difícil proteger a esos niños, ¿verdad? Proteger a esos menores de edad. Si tienes familia o amigos, muy buenos amigos, ¿verdad? Que puedan entrar, que puedan ejercer ciertos derechos, ¿verdad? Que le vas a dejar usando ciertos documentos, cierta estructura, ¿verdad? Ayuda muchísimo. Lo primero es hablar, buscar en los amigos y la familia, las personas que están dispuestos a ayudar.
Y yo sé que, claro, tú eres abogado en el estado de Florida. Sin embargo, hay muchas cosas, me imagino, muchas información que vas a compartir con nosotros hoy, que sí son válidas, más o menos, muy similares en todo el país. Generalmente, ¿verdad? Estos tipos, los documentos, por ejemplo, que vamos a hablar, los poderes que vamos a hablar, la mayoría de los estados tienen algo parecido, ¿verdad? Tienen también las estructuras muy parecidas. Custodias temporarias, tutelas, cosas así, ¿verdad? Existen en todos los estados de los Estados Unidos. Y entonces yo diría que, claro, eso nunca es consejo legal, esa es una información que compartimos. Sin embargo, es importante en el estado en que estás de hablar con un abogado, pero escucha esa información porque puede ser muy útil. Porque esto de aquí sacas algún tipo de idea, ¿verdad? De qué vas a hacer, ¿verdad? Pero después levantas el teléfono, buscas en el internet a encontrar un abogado que te pueda ayudar en tu estado específico. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa entonces si un padre o una madre está detenido por inmigración? Ahora están haciendo redadas en todos los Estados Unidos. Hay ciudades donde literal hay presencia de ICE en todo el momento. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un padre indocumentado si está detenido por inmigración y tiene hijos ciudadanos menores de edad? Tienen que crear un plan, ¿verdad? Tienen que tener un plan ya hecho para decirle a un amigo, a un vecino, a un tío, ¿verdad? Vete a donde está mi hijo, a mi hija, recógelo, ¿verdad? Tienen que hablar con el colegio, dejarlos que tengan algún tipo de autorización de recoger los niños del colegio, ¿verdad? Lo primero es tener un plan. Ya tienen que tener el plan hecho porque el día de mañana, Dios no quiera, ¿verdad? Están detenidos, como aquí en Miami, donde estamos ahorita, ¿verdad? Han dicho que van a aumentar el porcentaje de los ICE agents por 100%, ¿verdad? Es una locura lo que está pasando. Lo vimos en Chicago, en LA, Chicago, ahora en Charlotte. Está pasando en todas las ciudades de los Estados Unidos donde hay una población de inmigrantes, ¿verdad? De personas aquí tratando de buscar algo mejor. Aquí va a pasar también, desafortunadamente. Tienes que tener el plan antes de nada, porque el día de mañana algo pasa, ya es muy tarde. Y si no conoce, ¿qué pasa? Porque muchas veces hay personas que están aquí hace muchos años, pero no tienen familiares aquí que los pueden apoyar, o no sé si tienen amigos así cercanos que los pueden apoyar en ese momento. ¿Qué se podría hacer? Si quieres mantener algún tipo de control de quién va a estar cuidando a sus hijos, ¿verdad? Tienes que tener alguna relación. Seleccionar a alguien, ¿verdad? Porque es como en todos los movimientos populistas, ¿verdad? Tus vecinos te van a ayudar. Sí. Tus amigos, sea vecino de la esquina o sea alguien alguien aquí en los Estados Unidos en que confía. No tiene que ser en tu estado, puede ser en otro estado también. Mejor en tu estado. Mejor sería en su ciudad, en tu ciudad, porque pueden ayudarte ahí mismo inmediatamente, pero, ¿verdad? Alguien de su church. De su iglesia. De su iglesia, ¿verdad? ¡Ay, claro! Normalmente, ¿verdad? Ahí hay una comunidad hecha de personas que son de las mismas intenciones, ¿verdad? Que tienen las mismas consideraciones. Normalmente yo he visto muchas personas tener a alguien de la iglesia que entre a ayudar si algo pasa. Sí, la comunidad está muy siempre quiere ayudar. Ahora, hemos hablado de ese plan. Primero, yo creo, por lo que estoy entendiendo, es importante también hablar con los hijos, porque ellos tienen que enterarse de lo que está pasando, de lo que podría pasar, y saber que si algo va a pasar, ese es el plan que tus papás tienen para ti. Y es mucho más fácil, ¿verdad? Si estás hablando con un niño de 10, 12, 16 años, ¿verdad? Justo. Pero si estás hablando con alguien, con un bebé, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, que yo tengo hijos que tienen 2 años y medio y año y medio, ¿verdad? ¿Qué le voy a explicar? No. Por eso, en casos así, súper importante tener a alguien que ya conoce a los niños, ha estado junto con los niños, que hay ese tipo de una relación. Qué bueno, ok. Ahora, me estabas platicando sobre los documentos que se pueden preparar. Importante. Ok, ¿qué son esos documentos? ¿Qué es ese tipo de plan que se tiene que armar? Hay 2 documentos, ¿verdad?, que son los más importantes. El primero es un poder, ¿verdad?, para decisiones médicas de un menor. Okay. Usando ese documento le estás dando a una tercera persona la habilidad de hacer decisiones médicas o de obtener información médica o de dar consentimiento, ¿verdad?, para un procedimiento a su hijo menor o a su hija menor, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama en inglés? Eso es un
designation of healthcare surrogate for a minor child. Ok, entonces vamos a poner aquí, así que lo pueden encontrar en el enlace. Voy a encontrar eso porque es muy importante saber cómo se llama. Y eso tiene que ser notarizado también. Notarizado, ¿verdad? Con normalmente, testigos. ¿verdad? 2 testigos. Perfecto. También hay otro documento que se llama en inglés se llama un Durable Power of Attorney for a Minor Child. Ok. Lo mismo, es un poder, pero para decisiones financieras y decisiones diferentes. De la ¿verdad? salud. De la salud. Si quieres poner al menor en una escuela nueva porque tuvieron que moverlo, usas ese documento, ¿verdad? Si querías abrirle una cuenta de banco al menor, ¿verdad? Porque sus padres están detenidos, no pueden entrar, usas ese documento. Perfecto. Eso parece esencial. Súper esencial. Esos 2 documentos también para las personas mayores, ¿verdad? Esos 2 documentos son extremadamente importantes. Pero para los niños, menores, en esta situación, crucial. Y ahora, ¿cómo se puede hacer si una persona no tiene un abogado? ¿Esos son formularios que se pueden descargar en línea? ¿Cómo funciona? Exacto. Normalmente, ¿verdad? Muchas personas van a un abogado, pero esos documentos se encuentran en el Internet, ¿verdad? Basado en tu estado, me imagino. Basado en su estado, ¿verdad? Puedes buscar uno que diga... Generalmente son muy parecidos, pero ciertos estados tienen sus cositas, ¿verdad? Que cambian el documento y siempre vamos a decir, las escuelas o los bancos o los hospitales quieren ver algo específicamente para, por ejemplo, aquí la Florida. Quieren cierto lenguaje. Un lenguaje de formato. Ok, pero se puede descargar y entonces se puede después simplemente ejecutar, como hacer la firma y con los testigos el notario. Exacto. Y un notario en cualquier lado, en el banco, en una tienda UPS, ¿verdad? Puedes encontrar un... Perfecto. Entonces, no esperen. Eso es el momento de tener esos tipos de documentos listos y no necesita necesariamente un abogado. Sería mejor, recomendable, pero se puede descargar. Perfecto. ¿Y qué va a pasar? ¿Okay? Si un papá es detenido, un padre es detenido, ¿qué va a pasar a los hijos? Si vamos a hacer las 2 opciones. Si no hay esos documentos, puede ser que va en foster care, ¿no? Exacto. Y si tienes esos documentos, puede decir con quién va el hijo. Sí, y usando esos 2 documentos ya has hecho la decisión, ¿verdad? Okay. Has dicho, quiero que mi tío esté encargado de X, Y, lo que sea, Z. Ya saben que el tío puede llegar y recoger al niño, ¿verdad? Okay. Si no tienen esos documentos, como habías comentado, puede ser que se queden en foster care o se queden en algún tipo de... no sé cómo decirlo, como detenido casi los niños también, ¿verdad? Aunque tienen estatus. Aún si tienen estatus. Lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente, el estatus de un individuo no importa ahora en día, ¿verdad? Personas que tienen tarjeta, que tienen legal permanent resident, tarjeta verde, que tienen permiso de trabajo, que son hasta ciudadanos, no importa, están arrestados, están detenidos y los tratan de sacar. Por error, a veces entre comillas, por error. Ay, sí, lo sé. La otra cosa que se puede hacer es que si tienes una persona cercana, ¿verdad? Alguien que esté cercana en la familia, como una tía, tío, primo, prima, hermano, quien sea, pueden hacer una petición de custodia temporaria, ¿verdad? Ok. Eso es casi como una adopción temporaria. Esa persona va a ser el padre, va a poder ponerlo en el colegio, va a poder llevarlo al hospital, a los doctores, todo, como si fuera un padre. Eso es un proceso en la corte, normalmente se hace con un abogado, se puede hacer solo sin abogado, y hay muchas organizacionas, ¿verdad?, que son legal aid, ¿verdad? Que apoyan, que lo hacen, exacto. Lo bono o pro bono, que puedan ayudar. Okay, y que están dispuestos a ayudar, porque la crisis que tenemos ahora en día es una de las crisis más mayores que hemos tenido, lo que está pasando ahora. Sí. Y en ese caso, entonces, se puede adelantar ese proceso, se puede hacer antes. Sí. Ok, entonces no se tiene que esperar. Puede ser parte del plan. Casi, ya. No es que puedan empezar y hacer el caso, ¿verdad? Pero pueden hacer un consentimiento. Okay. El consentimiento es lo mismo. Otro formulario que diga, yo fulano de tal, quiero que mi hijo, mi hija, quien sea, esté con mi primo,
mengano. Y lo dejas listo. Y ese documento, ese consentimiento ya lo puedes llevar a la corte. Si Dios no quiera, están detenidos o deportados y empezar el proceso. Y eso es algo que puede ayudar muchísimo, porque mantener una estabilidad por un hijo en ese país, después del trauma enorme que va a tener si algo pasa a los papás, creo que puede ayudar muchísimo la salud mental también del hijo. Claro. Y es hasta algo tan sencillo como mantener al niño en el colegio, donde han estado por muchos años con sus amigos, con sus maestras que lo van a estar ayudando durante este periodo también, ¿verdad? Esto es algo súper importante. Para mantener una normalidad. Exacto. Porque ya es demasiado fuerte lo que puede pasar, lo que ha pasado. Ahora, en ese caso, cuando se habla, es un tutor legal, ¿correcto? Lo de que estamos hablando. Eso es custodia, ¿verdad? Custodia legal, custodia temporaria, ¿verdad? Eso es más parecido a la persona que hace decisiones de día en día, ¿verdad? Quien actúa como padre. El tutor, la tutela, ¿verdad? Tiene que ver normalmente con los niños menores, tiene que ver con dinero, ¿verdad? Si un niño menor tiene propiedad o tiene dinero más de $15,000 en la Florida. Esto es algo de la Florida, ¿verdad? No es algo en los Estados Unidos enteros, ¿verdad? Pero quizás lo tienen en otros estados. Lo tienen en los otros estados, pero el nivel es diferente. Pero en la Florida, ya cuando llegas a ese nivel de $15,000, se tiene que poner todo en una estructura que se llama una tutela, un guardianship. En inglés se llama un guardianship of the property for a minor. Una tutela de la propiedad para los menores de edad. Eso va a mantenerse hasta que el niño llegue a los 18 años o hasta que el niño tenga menos de $15,000. Hemos hablado de esos documentos que se pueden tener para poder temporalmente, ¿no?, apoyar a los niños y tener un plan, pero eso de guardianship es diferente. Hemos hablado de custodia, de los poderes, y esto ahora es de guardianship. Guardianship es algo que la realidad es que no puedes crearlo, no puedes hacerlo por adelantado hasta que exista la situación. Muchas veces pasan los guardianships o las tutelas cuando alguien fallece. Los niños van a heredar algo. En este caso sería... Dios no quiera, ¿verdad? Claro. Eso es una situación terrible, pero los padres están detenidos, lo van a deportar. Están dejando un dinero a los niños para guardar, en vez de dejarlo a una persona con quien tienen confianza, o a una persona que está ejerciendo los derechos con uno de esos poderes. Mira, pongo una cuenta para mi hijo. Ya eso crea una situación donde necesitas una tutela. Eso es muy importante. Mientras la parte de la custodia temporal es algo que se puede hacer hoy, pero no se hace, o sea, se hace solamente los papeles. El consentimiento con el abogado o con una organización que puede ayudar. El consentimiento, lo bueno del consentimiento es que si buscas en la red hoy, ¿verdad? Buscas consentimiento, en inglés sería mejor. Temporary custody, consent for temporary custody. Lo encuentras y está ahí, lo bajas ahí mismo, lo firmas. Es algo que puedes hacer hoy. Y eso sería buenísimo porque es parte del plan. Exacto. Porque, ¿qué va a suceder desafortunadamente si no hay ese plan y un padre es deportado y los hijos son menores de edad, ciudadano americano? Depende, ¿verdad? Si hay un vecino, si hay un familiar, un tío, una prima, un hermano, lo que sea, que pueda entrar ahí mismo y coger a los niños, normalmente la policía del condado, la policía de la ciudad lo deja pasar. Te quedas con ellos, voy a ir a la corte a buscar esta custodia temporaria, lo que sea, ¿verdad? La decisión que vayan a hacer, lo dejan pasar. Yo no sé, y no creo que haya nadie que pueda decirlo con 100%. No es posible, no hay nada que está cierto. Así. Yo no sé lo que va a pasar si es una situación donde es un agente de ICE o unos agentes de ICE que vienen y detienen a alguien, ¿verdad? Yo no sé. Por eso es mejor tener el plan. Es muy importante tener el plan. Un plan. No tiene que ser el plan, puede ser un plan, por lo menos. Eso es, creo que lo que es importante de este episodio es saber que hay miedo, que muchas cosas pueden pasar, pero aunque hay ese miedo, es esencial tomar acción. Exacto. Porque tomando acción, y no tiene que pagar un montón de dinero, tener abogados, no es eso, es simplemente tener un plan muy simple. Muchas de esas herramientas se pueden encontrar en línea y hay también organizaciones que pueden ayudar, pero es tener un plan, porque si no está preparado, ¿quién va a sufrir
más. Más también son los hijos que van a ser afectados muchísimo por esa situación horrible. Y lo importante es que no tienes que pagar, no es algo que tengas que pagar mucho dinero. Hay clínicas legales, ¿verdad? Como habías comentado, organizaciones de inmigración que están listos, ¿verdad? Para ayudar con eso, que saben exactamente ese tipo de situaciones, están allá para ayudar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los hijos, aunque son ciudadanos americanos, el papá es deportado, el padre es deportado, los hijos son ciudadanos americanos menores de edad, pero los papás quieren traerlo con ellos? ¿Cómo va a funcionar eso? Siempre se puede hacer, ¿verdad? Aunque haya alguien con la custodia temporaria o alguien con esos derechos bajo los poderes, siempre va a mantener esa relación de padre-hijo, padre-hija, ¿verdad? Si están deportados o acaban en otro país, porque ya sabemos que ahora están hasta deportando a las personas a países que no son los de ellos, ¿verdad? Un tercer país. Justo. Que es una locura. Pero de todas maneras, acaban ahí, ¿verdad? Quieren traer a sus hijos, se puede hacer. Y teniendo a alguien aquí en los Estados Unidos que tenga y pueda ejercer esos derechos para sus hijos, ayuda muchísimo en el proceso, ¿verdad? Porque se tiene que obtener un permiso para los hijos. Si son ciudadanos y van con los papás, no hay problema, ¿verdad? Normalmente necesitas algo, puede ser firmado. Esto es algo, no algo específico de la inmigración o ciudadano o no ciudadano. Si tienes a alguien que es menor de edad, hay veces, dependiendo de la edad, que las aerolíneas van a pedir algo, un consentimiento o una carta de los dos padres para asegurarse que un padre no está huyendo con el niño. Esa era mi próxima pregunta. Una carta, ¿verdad? Firmado, pero eso se puede firmar. Yo tengo muchos clientes que no tienen email, me lo mandan por WhatsApp, ¿verdad? Si necesitan algo. Es una carta muy simple que autoriza con los dos padres. Ahora, ¿cómo funciona, pero en situaciones donde un padre puede ser que tiene papeles o puede ser que aún no tiene papeles pero no fue agarrado ni nada y otro, por ejemplo, la mamá fue deportada? ¿Cómo funciona con los hijos? Porque en ese caso, si por ejemplo la mamá que está en México, decimos por ejemplo, quiere traerse a los hijos pero el papá no está de acuerdo, ¿cómo funciona? No se puede. No se puede, ¿verdad? Eso ya entramos en una situación, en una cuestión de ley de la familia. Sí. Esto es algo, un pleito de custodia, ¿verdad? Un litigio de custodia. También depende, el padre está en el certificado de nacimiento, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco en los últimos 2 o 3 años. No se tiene que establecer ahora la paternidad. Con estar en el certificado de nacimiento ya cambió, ya eres el padre. Pero si, por ejemplo, es la madre acá, que se quedó acá, y el padre que está en México y está pidiendo sus hijos, eso se pone un poco más complicado, porque si no está en el certificado de nacimiento, es una batalla que va a tener que entrar, ¿verdad? Para llegar a ese punto donde puede, número 1, conocerse como padre, y número 2, tener ese time sharing, ¿verdad? Que es el tiempo que van a estar entre los dos lados. Y time sharing en un nivel internacional es para decirlo de una manera política, es un dolor de cabeza, ¿verdad? Claro. Muy difícil, porque también se tiene que coordinar con la escuela de los hijos, las cosas. Pero es una manera en que los papás, después de una deportación, si los hijos están aquí, pueden todavía pasar tiempo. Siempre se puede hacer, se puede hacer. Y se ayuda al proceso muchísimo si están de acuerdo los padres, ¿verdad? Hice esas preguntas porque yo he visto personas que han sido deportadas. En mi carrera he visto muchas personas que han sido deportadas y la pena más grande que tienen es para los hijos que se quedaron en los Estados Unidos. A veces tienen problemas con esposo o esposa y ya al final dicen, pues ya he perdido mis hijos y lo mata. Eso es algo que es horrible. Por eso hice la pregunta, pero se puede. Es una lucha, una pelea, pero se puede. Claro. Y se va a obtener al final un tiempo compartido. En teoría, ¿verdad? En teoría. En la Florida, si estamos hablando de algo en la Florida, que la Florida, como le había comentado, cambió todo hace como 2 o 3 años. Ya en la Florida le dan los mismos derechos a los padres que se le daban a las madres. 50-50 es el base, ¿verdad? Perfecto. Ahí es donde estamos. Es algo fijo.
para salir de ese 50% tiene que haber algo malísimo de uno de los padres, alguien que es criminal, alguien que tiene una historia de abuso, pero normalmente es 50-50 y es muy duro salir de ese porcentaje. Y pues ahora que me estás diciendo eso, me sube una pregunta. ¿Cómo funciona si, por ejemplo, los papás están aquí, uno de los padres es indocumentado o los dos, no importa, pero la pregunta es si uno de ellos lo deportan y ya están divorciados, ¿ok? Ya estaban divorciados y tienen un plan de custodia separado, o sea, ya existía un timeshare, ya existía el plan de timeshare. Ok, tiene que modificar. Eso. ¿Qué se tiene que hacer si un padre es deportado, el otro se queda aquí y ya existía ese plan? Normalmente, ¿verdad? Cuando estás haciendo un cambio de algo, una orden de la corte, tienes que enseñar o mostrarle a la corte que había un cambio material, un cambio significante, ¿verdad? Significo. En este caso, alguien siendo deportado es algo material y significativo. Sí. ¿Qué quiere decir? Tienes que hacer una petición para modificarlo. Okay. La corte va a entender lo que está pasando. Los abogados normalmente van a entender lo que está pasando. En casos como este, me imagino que la moralidad y la ética va a preservar y va a ser lo que va a manejar esto, pero es una pelea, como siempre, ¿verdad? Si la ley de inmigración es una lucha contra los Estados Unidos para asegurarse que podemos ayudar a las personas que deben estar aquí, quedarse aquí, la ley de la familia es peor porque es una lucha entre familiares, ¿verdad? Y sabemos cómo son los familiares. Por supuesto, sabes, cuando yo estaba en la escuela de Derecho, estaba fascinada de la ley de familia, me encantaba y trabajé en un bufete por algún tiempo y te digo que me dejó traumatizada. Dije, no, yo, ¿sabes qué? Siempre he querido hacer inmigración, voy a hacer inmigración porque así puedo ayudar a las personas porque sí, eso es el problema de la ley de familia. Hay situaciones donde las personas son fea entre es una locura. Es más fácil pelearse con los Estados Unidos que con una esposa y esposo. No es fácil. ¿Qué tipo de información se tiene que tener y qué tipo de información se tiene que compartir con hijos que supongamos ya tienen más de 8 años, 10 años o que ya pueden entender bien un poquito mejor la situación? Siempre van a ser información biográfica, ¿verdad? Nombre de si tienen seguridad social, claro, son ciudadanos. Nombre, fecha de nacimiento, esos documentos, los documentos siempre van a tener esa información de los hijos. También las personas apoderadas para hacer las decisiones también van a tener su información en esos documentos. La conversación con los hijos es algo súper personal, ¿verdad? Claro. Tienes que decir, y es algo duro. Por lo que está pasando aquí en este país, por el gobierno que tenemos ahora, puede ser que nos tengamos que ir. Puede ser temporario, puede ser algo un poco más largo. Si nosotros no tenemos que ir, si nos llevan, tienes que estar con tío Pedro, tía María, quien sea, mi hermano. El vecino te va a ayudar por cierto tiempo y después vamos a asegurarnos que alguien pueda venir de otro estado. Para ayudarte. Pero eso es una conversación, número uno, muy personal y número uno, muy fuerte. Sí, tiene un impacto enorme. De hecho, hicimos un episodio aquí del podcast hablando con una terapista para hablar exactamente de esa situación, de cómo hablar con los niños, porque creo que es algo muy delicado, muy delicado. ¿Y qué consejo darías a un padre que piensas que ya no puede hacer nada porque no tiene papeles? Y eso es hablando del tema de sus hijos, de su familia, del riesgo de perder su familia. Lo que yo puedo dar consejo es que lo mejor es tener el plan hecho. Yo también puedo hablar mucho yo tengo muchos pensamientos o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero I have a lot of beliefs on the immigration side. Muchas opiniones sobre la migración. No creo que sea lo mejor decirlos, ¿verdad? Claro. Porque pues todos tenemos nuestras opiniones. Exacto. Pero por lo menos con sus hijos es mejor tener un plan y que no lo tengas que usarlo que lo opuesto, ¿verdad? Que necesitar algo y no tenerlo. Y eso es algo que decimos en todo, en la ley, ¿verdad? No queremos tener que hacer esto, pero ya tenemos esta moción, esta petición preparada por si acaso.
Por si acaso, esa es la palabra clave. Es por eso se tiene que preparar, porque nunca sabe lo que puede pasar. Exacto. Ahora lo que está pasando aquí en este país, tienes que tener algún tipo de protección para sus hijos, para ustedes, porque si no, estás esperando que te toquen la puerta. Y muchas veces no tocan la puerta. No, a veces te agarran y ya. Por ejemplo, en esos poderes que puede tener para el plan, ¿ok? Hay algunos tipos de consejos técnicos que puede hacer la diferencia. Vamos a empezar con el consentimiento de la custodia temporal. ¿Quieren ver un familiar entrando en ese para tomar la custodia? Un familiar, se llama un close family o related family, ¿verdad? Prefieren. Puede ser otra persona, lo he visto, pero la realidad es que quieren a alguien que tiene una relación, que es familia, que entren ahí para tener la custodia. Los poderes... Espera, una pregunta. ¿Y si no lo tienen? Porque el vecino, quizás tienen con la vecina o con alguien de la iglesia, tienen una relación y va a ser esa persona. ¿Todavía se puede hacer? Siempre se puede hacer. Puede ser más difícil aceptarlo, quizás puede ser un consejo técnico, preparar pruebas de la relación, como que ya tiene una relación. Depende de la corte también, ¿verdad? Porque hay ciertos jueces que van a ver algo y no están relacionados, no tienen no son familia, ya. Otros jueces entienden la situación, el crisis que se está desarrollando ahorita y entienden esto es el mejor chance que tenemos para proteger a este niño. Porque la corte, el objetivo de la corte es siempre ver el mejor interés del niño. Entre comillas, siempre. ¿Verdad? Pero la realidad es que dentro de ese propósito hay diferentes métodos y depende de los jueces. Y algunos jueces son que quieren ayudar y otros jueces no sé cómo decirlo, otros jueces quieren son un poquito seguir la ley blanco y negro. Sí, más estricto. Más estricto, pero al final, si estás ayudando a un menor, ¿qué importa? Claro. Mi opinión. No, por supuesto, 100%, eso lo veo completamente. Pero entonces, aunque no tiene un familiar aquí, no piensa que no puedo hacer nada porque todavía es posible. Sí, se pueden hacer los poderes. Se pueden hacer los poderes, pueden crear ya esa red de protección, ese network, ¿verdad? De personas que te pueden ayudar, las iglesias, los templos, las mezquitas, lo que sea, ¿verdad? Ya tienen como una comunidad prehecha. Sí. Porque todo el mundo se conoce, siempre están juntos, siempre están... se reúnen una vez a la semana, por lo menos. Normalmente, ¿verdad? Por lo menos, sí. Y ya tienes una comunidad ahí para ayudarte y yo lo he visto. Yo he tenido casos, ¿verdad? Yo tuve un caso en Tampa hace como 6 meses. No era algo de inmigración, pero era desafortunadamente una madre había fallecido en un accidente de carro. Tenía 4 hijos. La comunidad de la mezquita local entró y vivían hasta en el mismo apartamento, ¿verdad? Y ya están con la custodia temporal de los 4 niños. 2 con una familia que tienen hijas, 2 con otra familia que tienen hijos. Pasa muy a menudo. No tiene que ser algo específicamente para la migración, pero ya sabemos qué pasa y la comunidad está ahí para ayudar. La comunidad está ahí para ayudar. Pero aquí me hizo una pregunta. Creo que nuestros seguidores también tienen esa pregunta. No tener papeles te permite de tomar ese tipo de decisión. No tener papeles te permite de ir a la corte, te permite de tener esas cartas válida. ¿Cómo funciona? Sí, ya estamos entrando, como sabes, en una discusión un poco constitucional de los Estados Unidos. Justo. Pero el acceso a la corte, ¿verdad? Es algo casi... no sé, sagrado en los Estados Unidos. Aunque no tengas papeles, ¿verdad? Lo mismo que alguien lo arrestan por algo que no es relacionado a algo de inmigración, están en la corte, tienen un abogado representándolo. El acceso el acceso a la corte y el acceso a un abogado es algo sagrado en los Estados Unidos. Y a los principios constitucionales, porque tienen derechos a guardar silencio, tienen las protecciones de los amendamientos de la Constitución que se aplican también. Estos documentos, no importa que no tengas papeles, se pueden hacer. Y son válidos.
son válidos. Eso es importante porque muchas personas tienen miedo. Justo el otro día estuve hablando con una persona que me dijo, pues, dice, me quiero casar justo fue en Florida, pero me quiero casar, pero no tengo papeles, tengo miedo. No, se puede casar aún sin papeles en todos los estados. Uh-huh. Eso no es lo que hace la diferencia. Y eso es importante porque creo que muchos no saben y tienen miedo con esas cosas, con ese tema. Tienen miedo. Yo te había comentado que yo tengo 2 hijos menores, muy pequeños, ¿verdad? La primera vez que tuvimos que ir al hospital de emergencia, estaba ahí repleto el hospital, ¿verdad? Empacado, muchas personas. Después que empezó a pasar todo esto con el gobierno de Trump y Stephen Miller, fui hace poco y no había nadie. No había nadie. Tienen miedo de ir al hospital. Sí, la gente tiene miedo de hacer cualquier cosa. Exacto. Porque están haciendo muchas cosas inhumanas, dishumanas, en mi opinión. Exacto. Es una tragedia. Es la tragedia de nuestro tiempo. Esperamos que van a cambiar las cosas, porque sí. Pero tienen posibilidad de hacer todo eso porque tienen derecho. Yo siempre digo, y es una de las cosas una de las frases que siempre utilizo es, aún sin papeles tienes derechos. Exacto. Y eso es otro ejemplo de los derechos que tienen aún sin papeles. Y es importante. Ahora, eso también, como tú me estabas diciendo, es importante no solamente para inmigración, si te deportan, si te agarran, te detienen, sino que también ¿qué pasa si te enfermas? Exacto. Si algo va a pasar. Entonces, cuando escuches, yo creo que para nuestros seguidores, cuando escuchen eso, piensa también a todo lo que podría pasar en la vida, porque nunca sabe, y si estás aquí, tiene una responsabilidad con los hijos que tienes para que siempre tengan a alguien. Exacto. Bueno, es algo tan sencillo como del día de mañana yo me enfermo, ¿verdad? Si yo no tengo un poder para decisiones médicas, un designation of healthcare surrogate, y no tengo un poder para decisiones financieras, la corte me va a quitar los derechos que estamos hablando hace poco de los derechos. Sí. Me los quitan, mis derechos como ciudadano, como persona en los Estados Unidos, y se lo dan a un tutor. Porque yo no puedo hacer las decisiones mías. No puedes tomar las decisiones porque no tengo capacidad, pero yo he hecho los poderes. El día de mañana, si algo me pasa, mi esposa puede hacer decisiones. Si mi esposa no está acá, mi tía, que es doctora, puede hacer decisiones. Tenemos una línea de personas. Todo el mundo lo debe hacer porque no es solamente perder derechos, es el costo de una tutela. Una tutela en la Florida, específicamente, en otros estados más caro, más barato, lo que sea, pero en la Florida puede ser 5, 10, 15 mil dólares. ¿Y quién lo tiene que pagar? La familia, los que están buscando ejercer los derechos de un padre, por ejemplo. Eso lo hace aún más importante entonces que hacerlo. Por eso yo siempre le digo, si no, las personas que me llaman buscando información o consulta, lo que sea, me piden, bueno, no quiero o no puedo hacer todo esto que me sugeriste, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Y yo digo, el poder de decisiones médicas y el poder de decisiones financieras. Ni lo tienes que hacer conmigo, no lo tienes que hacer con mi bufete. Búscalo, lo encuentras en el internet. Pero eso es lo más importante que debes tener. Ok. Y te voy a decir una última pregunta importante. Claro. ¿Cuál es? Y ya casi me lo dijiste porque eso es el consejo más grande. ¿Qué es lo que querías compartir con la comunidad inmigrante en ese momento que necesita escuchar ese tipo de información? Fuera de lo que habíamos hablado ya de tener un plan, porque es importante. Esencial. Y para proteger los niños menores, para proteger yo mismo, ¿verdad? O tú mismo. Esto es algo temporario. Lo creo. Los Estados Unidos pasan de estas fases de anti o pro inmigrante. Pasan, ¿verdad? El problema es que ahora mismo tenemos un gobierno. Tiene una posición fuerte contra la inmigración. Una posición fuerte acerca de inmigración. Sí. Pero creo que va a ser temporario. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Que no pierdan. Y si tienen que escuchar a alguien, prestarle atención a los abogados de inmigración, ¿verdad? Si alguien te dice algo en la calle, oí que puedes hacer esto y puedes evitar esta habla con un abogado de inmigración. Habla con una persona en una clínica legal. Es mejor... No TikTok. Los tiktokeros, no. Los tiktokeros, no. TikTok, bueno, para perder el tiempo, para estar entretenido, pero para cosas legales, habla con un abogado.
Por supuesto. Y ¿sabes qué? Habla con un abogado, habla con otro más, porque a veces necesita más de una opinión legal. Porque a veces, ¿sabes? Alguien te dice que no hay manera, pero no es cierto. Exacto. Si hay un doctor que te dice, desafortunadamente no vas a sobrevivir, no vas a buscar un segundo doctor. Sí, por supuesto. Busca un segundo abogado. Así es. Y porque es la realidad. Muchos abogados saben lo que saben. No saben que hay otra estrategia que pueden hacer para proteger a alguien o ayudar en el estatus. Y todos tenemos, creo, una experiencia diferente y maneras de ver las cosas diferentes. Eso es lo que nos hace como nos hace abogados. No nos diferencia también entre los abogados. No te lo dicen no se lo dicen, pero los abogados son humanos, ¿verdad? Sí, tienen sus experiencias, tienen sus conocimientos, ¿verdad? Todo el mundo es diferente. Por supuesto. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y todas las cosas importantísimas que compartisteis. Por favor, empiece a pensar a ese plan, empieza a buscar la información, por lo menos esos documentos que también lo encuentran aquí en la descripción de ese podcast, porque puede cambiar la vida literal, no solamente de sus hijos, pero puede cambiar su vida también. Saber que tú eres lo que puede controlar el futuro de tus hijos, tomar la decisión, al final lo cambia todo. No, exacto. Proteger a tu familia no es un lujo, es una necesidad, ahora más que nunca. Y aunque vivas con miedo, queremos que recuerdes algo muy importante. Aún sin papeles, tienes derechos. Tener un plan legal y emocional no significa rendirse, significa prepararte para pelear por lo que más amas. Porque cuando conoces tus derechos y actúas con estrategia, el miedo deja de tener poder sobre ti y el control vuelve a tus manos. Ese es el momento de abrir los ojos, de informarte y de tomar decisiones que pueden cambiar tu historia. Y más importante, la de tus hijos. No esperes a estar en una emergencia para reaccionar y actúa hoy. Acuérdate, hay caminos legales para arreglar, hay defensas reales antes de una aportación y sobre todo, hay esperanza cuando te preparas. Pues gracias a nuestro invitado José Ignacio León por compartir información tan valiosa para nuestra comunidad y gracias a ti por escucharnos y por dar ese paso para proteger a tu familia. Aquí en el podcast de Migración creemos que las familias merecen estar juntas y que la información es tu mejor defensa. Si este episodio te gustó y te fue útil, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Abogada Julia. Deja tus comentarios aquí abajo y dinos qué fue lo más valioso que aprendiste hoy. Entre lo que más participen, vamos a regalar también nuestra taza oficial del podcast. Dale like y ayúdanos a llegar a más personas que hoy, más que nunca, necesitan escuchar esta información. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Migración. Hasta pronto.